No haya problema. Un amigo que es pastor comentaba hace tiempo, él fue el primer lugar cuando terminó la preparatoria a nivel de Estados Unidos. Entonces imagínate que era una persona muy inteligente. Ese es un amigo mío. Y él comentaba que en una ocasión de la universidad no le dio tiempo de estudiar. Y entonces, para un examen, y fue sincero con Dios y le dijo, no estudié, ¿no? Y entonces venían varias preguntas en el examen, ¿no? Y eran de opción múltiple. Y entonces, primera pregunta y tenía 3 opciones, 1, 2, 3, ¿no? Y entonces él no sabía las respuestas y dice que cierra los ojos y de pronto se abre un cajón, el tercer cajón. Entonces dijo, pues va, tercera, ¿no? Segunda pregunta, entonces cerró los ojos, se abrió el cajoncito número 1. Y así se fue todo su examen, resolviendo a partir de lo que cerraba los ojos y lo que aparecía. Y sacó 90 en el examen. Dice, la única pregunta que no le pregunté a Dios, él era mexicoamericano, fue acerca del que se celebraba en marzo, y él en vez de poner la expropiación petrolera puso el inicio de la primavera, porque eso no cerró los ojos, y ahí fue donde sacó 9 y no 10. ¿Por qué digo esto? Porque he estado orando para que cada vez como iglesia nos involucremos más en lo que es enseñanza y administración. Y yo oraba, Señor, están las reuniones de los miércoles, y lo he platicado con Berna, no se trata de acaparar o que sepamos todo, ¿no? Sino que precisamente como iglesia nos nutramos unos a otros y nos edifiquemos unos a otros. Entonces, ¿por qué les contaba lo de mi amigo que los cajoncitos? Porque oraba yo, Señor, necesitamos levantar también maestros en esta iglesia. Y de pronto yo cerraba los ojos y se me venían 3 nombres. ¿Sí? Pasaba el tiempo y, Señor, necesito apoyo para el miércoles. Y de pronto cierro los ojos y mira, 3 nombres. ¿Sí? Entonces, ahorita 2 personas no están. De hecho, me gustaría orar por ellas, por Fabi, por Domingo. Pero también, Liz, yo he sentido de parte de Dios que tanto tú como Domingo, como Fabi, se tienen ahora sí que poner las pilas, si lo quieres ver así, y poder hablar de lo que Dios está hablando a sus vidas. ¿Sí? En ocasiones, y ahorita lo vimos con Domingo, yo sé que Dios habla a Domingo varias cosas. ¿Sí? Entonces, es importante que canalicemos eso que Dios está hablando a tu corazón, que puedas también externarlo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, les dejo el reto, eres la única que está, ¿no? No está Fabi, Domingo está allá arriba, pero ahora sí que les aviento la propuesta. Ora, y si Dios está poniendo algo en tu corazón que quieras saber a la iglesia, vamos a platicar para que puedan dar algún tipo de enseñanza, ¿sí? A veces decimos, es que yo, mi edad, es que yo no sé tanto, pero lo vemos a lo largo de la palabra cómo Dios usaba a los que están dispuestos, ¿sí? Entonces, ahora sí que dices, ay, pero ¿por qué yo solita? Pues porque los otros 2 no están, pero óralo. Y si Dios ha estado poniendo algo en tu corazón, necesitamos como iglesia escucharlo, ¿ok? Entonces, por eso lo de los cajoncitos. Vamos a sacar nuestras Biblias, hoy sí vamos a ver mucha Biblia. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Seguramente has escuchado del profeta Elías. Y hoy vamos a ver algunos principios acerca de Elías. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Antes de eso vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque si estamos reunidos el día de hoy aquí es por ti. Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, ninguno de nosotros es perfecto, pero gracias porque tú nos perfeccionas, Señor. Y tú ves los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No seríamos dignos de
estar delante de ti si no fuera por el sacrificio de tu Hijo. Y gracias porque la sangre de Cristo nos ha redimido a cada uno de nosotros, Señor. Y por eso podemos clamar a ti, Abba Padre, Papito. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú seas, Señor, quien hable a nuestros corazones, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, no solo en esta sala comedor, sino también a los chicos allá arriba y a los niños les bendecimos también, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer algunos versículos y vamos a hacer alguna reflexión. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Vamos a poner ahorita nada más un poquito de contexto, no vamos a meternos mucho allí. Elías era profeta de parte de Dios, y si has escuchado la palabra, hay un símil entre Juan el Bautista y Elías. ¿Por qué? Porque ambos predicaban el arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero ¿qué sucedía con el pueblo de Dios en esa época? Eran rebeldes. El rey, se levantaba un rey y decía, sí, ahora vamos a hacer lo bueno, pero dejaba altares hacia otros dioses, no los destruía. Y entonces esa pequeña gran diferencia hacía que su reinado no fuera un reinado conforme a lo que Dios quería, ¿sí? Y entonces se levantaban reyes, se levantaban profetas, y venía uno y hacía lo malo, y había unos más malos y había unos no tan malos, pero el pueblo de Dios se había desviado nuevamente. Y entonces Elías le dice a Acab era el rey, dice, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Has sufrido escasez de agua en algún momento en tu casa? Es horrible, es horrible. No puedes cocinar, es muy antihigiénico y es complicado no tener agua. Ahora imagínate que en aquel entonces mucha del agua era brindada por la lluvia, para los pozos y obviamente para el campo. Y entonces dice Elías, pues no va a haber lluvia hasta que lo diga yo. Versículo 2, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Dios saca a Elías, lo manda, si lo quieres ver así, huyendo. ¿Por qué? Porque Elías le dice al rey Acab que solo va a haber agua hasta que Elías lo diga nuevamente. Entonces, sabiamente, sale de allí, obviamente por instrucción de Dios, porque imagínate entonces, regreso al ejemplo que no tienes agua y va pasando uno de, ¿cómo se llama? Sosapach, ¿sí? Por tu calle, ¿qué harías si lleva una semana sin agua y de pronto ves al empleado de Sosapach? ¿Qué harías? ¿Te quedarías en tu casa? A ver cuándo la conectan. No, pues sales, ¿no? Y le dices, oye, ¿cuándo va a haber agua? ¿No? Entonces lo mismo le sucede a Elías, ¿no? Elías es quien iba a determinar, obviamente, de parte de Dios, cuándo iba a llover. Pero entonces Dios decide sacarlo, ¿sí? Precisamente para que no fuera de Sosapach, ¿no? Y que entonces lo obligaran o lo persiguieran para que hubiera lluvia. Dice, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. A mí me encanta el sentido del humor de Dios y las maneras en las que obra Dios. Dios manda cuervos para que sustenten a Elías. Y uno creería que podría ser distinto. Y mira, muchas veces Dios va a proveerte a ti y a mí. No solo me refiero a proveernos económicamente, sino proveernos de lo que necesitamos, incluso de forjar nuestro carácter en Cristo. No necesariamente por cosas o por personas afables o por cuestiones muy bonitas. ¿Sí? Muchas veces el carácter que Dios va a formar en ti y en mí es a partir de ciertos conflictos, de ciertas circunstancias adversas que podamos vivir. ¿Alguien quiere tamales?
Uno de mole rojo. Y es que ahorita van a empezar los perros. Yo quiero. Muchas veces Dios va a proveerte de lo que tú necesitas por medio de circunstancias, personas y lugares que tú y yo no consideraremos la manera de Dios. Pero sabes que tú y yo no muchas veces vamos a pensar de la manera de Dios. Dice Isaías, así como son más altos los cielos, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que los tuyos. Y a mí me encanta la manera en la que Dios obra. Cuando es en mi vida hay veces que digo, ay, ¿sí? Cuando lo vemos en la Biblia decimos, órale, Dios mandó cuervos para que proveyeran a Elías. Pregunta, sí, respuesta. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios manda cuervos? ¿Rechazas incluso la voluntad de Dios? No, es que si no es a la manera que yo digo, si no son las personas que digo, si no es como yo digo, entonces no, y está como niño berrinchudo. Y cuando tú y yo tenemos esa actitud, no permitimos que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. Versículo 5, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¿Qué servicio? Aquí surgió Didi Foods, Uber Eats, ¿qué delivery, ¿no? Mucho antes de que tú y yo pudiéramos pedir una pizza por teléfono, aquí los cuervos ya estaban adelantados. Mira, mi hermano, mi hermana, Dios quiere traer cierta bendición a tu vida, pero antes tiene que trabajar en tu actitud de vida. Porque muchas veces nos sentimos como hijos de Dios, que Dios nos debe muchos favores. Y entonces si las cosas no son como yo digo, si no son las personas, o las actitudes, o las formas, entonces ya no. Y cuando tú y yo tenemos ese tipo de actitud, estamos limitando lo que Dios está haciendo. Y la actitud de Elías fue, pues, si tú dices que me vas a proveer así me vas a proveer. A mí no se me olvida una palabra que me dio la hermana Lore hace como un año precisamente. Y me dijo, tú no te preocupes, palabras más, palabras menos, las facturas ya están pagadas. Y hasta la fecha, las facturas están pagadas. Amén. Y mira, y muchas veces llega un día antes, y la hermana nos comentaba también de algún momento donde Dios le proveyó, ¿sí? Y un día antes dices, y Dios provee en el momento perfecto y en el momento correcto. Esta semana me habla mi chamaco y me dice, oye, vamos a ir a Puebla a ver a la abuela, estaba bien contento, y obviamente sabía que yo iba a estar. Y yo, y sin pedirlo, de pronto me llega una notificación de una persona del Cerezo que me hace un depósito de 500 pesotes. Órale, Dios provee. Dios provee incluso, y Dios alimenta por medio de cuervos. Amén. Sí. Si alguien me puede ayudar del 7 al 12, por favor. Ah, sí. Es que si no se me iban a antojar los tamales, ya ahorita ya. Del 7 al 12, por favor. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Al 12. Sí, hasta el 12. Y yendo ella para traérsela,
Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Gracias. Dios le dice, vete a Serepta y ahí yo te voy vete para allá, ¿no? Y entonces se topa a una viuda que está recogiendo leña y entonces Elías le dice, oye, dame alimento. Y la respuesta de la viuda me encanta, dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Versículo 11, versículo 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Recuerda que había sequía, ¿sí? No había producción. Hace tiempo me preguntó un amigo, oye, ¿cómo estás? Y le digo, pues comiendo, le hice palabras más, de un poco de aceite para comer y morir, ¿no? De vacilada, ¿no? Pero de pronto me di cuenta que también yo estaba en un momento de duda. Y esta mujer estaba en un momento de depresión. Estaba viendo la realidad. Y mira, tú y yo muchas veces podemos ver la realidad de lo que vivimos. Pero cuando tú y yo vivimos confiados en lo que Dios dice, tú y yo no vamos a estar limitados para ver solo hasta donde ven nuestros ojos, sino tú y yo vamos a poder tener los ojos espirituales para ver lo que Dios está hablando. ¿Sí? Versículo 13, entonces Elías le dijo, y esa es una palabra para esta iglesia el día de hoy, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después, harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Yo no sé qué sea lo que estás necesitando, posiblemente, y puede ser en el tema económico, pero no nos limitemos a que solo Dios provee lo económico. Si tú y yo solo nos limitamos a que Dios provee lo económico, estamos viendo solo una pequeña partecita de la grandeza de lo que es Dios. Dios te quiere proveer emocionalmente, Dios te quiere proveer a nivel familiar, Dios te quiere proveer en plenitud, no solo lo económico viene por ende. ¿Por qué el profeta hace esta profecía a la viuda? Porque la viuda decidió obedecer. Si la viuda hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, solo tengo este aceite y esta harina, no te puedo dar nada. Es nada más para mi hijo y para mí. Y mira, ¿cuántas veces tú y yo somos egoístas con lo que Dios nos ha dado? Y tú y yo podríamos decir, oye, pero no tenía banquete. A mí me encantó la enseñanza que dio Benjamín hace como 20 días. También fue de Elías y fue otra mujer, ¿sí? Pero en este caso esta viuda no tiene nada. La otra era una mujer que era fifí, ¿sí? En este caso esta viuda no tiene nada. Y mira, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho en distintas cosas? Da, y no me refiero solo al dinero, da tu tiempo, da de ti, siéntate con alguien, cambia tus planes, corta entretenimiento, dedícale en el ministerio, involúcrate en tal y tal ministerio. Y decimos, no, estoy como, es que tengo muy poco, es que no sé mucho. De eso poco que tú y yo tenemos, si obedecemos la palabra de Dios, por eso está la palabra, no se acabará. Otra versión dice, no escaseará la harina en la tinaja, ni se apartará el aceite de la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra.
Si tú y yo atesoramos lo poco que tenemos, por principio bíblico, déjame decirte, se va a acabar. Si tú y yo decimos, es que esto es lo más precioso que tengo, lo más, y no compartes de eso, se va a acabar. Pero la viuda decidió obedecerle y le comparte. ¿Y sabes cuál es la respuesta del profeta? No va a faltar. Y esto es una palabra que Dios ha estado hablando en mi corazón para esta iglesia. En esta iglesia no va a escasear la harina ni el aceite. Amén. Entonces ella fue, versículo 15, e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Y tú y yo diríamos, oye, ¿cómo es posible que un poquito de aceite y un poquito de harina? Porque cuando Dios provee, hasta del cielo caen escobas, dice el dicho. Cuando Dios ha prometido algo en tu vida y en mi vida, lo va a hacer. Amén. Y mira, no tendríamos tiempo, nos podríamos pasar aquí, yo creo que horas, si cada uno de nosotros empezara a hablar cuántas promesas Dios te ha dado. Por medio de su palabra, por medio de algún hermano o hermana en la fe, por medio de la oración. En distintos momentos Dios ha hablado y yo eso lo puedo constatar. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas? Y si Dios dice, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Versículo 17, y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. De hecho, algunos estudiosos de la palabra dicen que murió. O sea, cuando se refiere a no quedó aliento en él es o entró en un coma o murió, ¿sí? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Mira, muchas veces, bueno, yo podría ser el primero en decir, ¿cuántas veces he visto la mano de Dios en mi vida? Y al poco tiempo, ¿sabes qué va a suceder? Va a haber una prueba. Y decimos, ¿es que entonces Dios es mala onda? No. Dios lo que quiere muchas veces es probar nuestra fe. Porque mira, si Dios hubiera provisto a la viuda solo por la obediencia, y qué bueno, pero entonces todo hubiera sido ya provisión y provisión y provisión y abundancia. La fe de esta mujer no hubiera sido probada, porque obedeció y recibió. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos recibido de parte de Dios? Y también cuántas veces hemos sido probados. Y me gustaría decirte, hermano, hermana, ya terminó esta prueba, estás del otro lado. Falso. ¿Sabes qué sucede? Termina una prueba, viene una bendición de Dios y viene otra prueba. Pero cada una de esas son para que tú y yo fortalezcamos nuestra fe, para que fortalezcamos nuestro carácter en Cristo. Y entonces a esta mujer se le muere el hijo y ella se enoja. Oye, a ver, yo estoy obedeciendo lo que tú me dijiste, varón de Dios, y de pronto viene esto, ¿por qué me traes mal? No voy a pedir manos, pero ¿cuántas veces a ti y a mí le hemos reclamado a Dios por cosas que nos suceden? Cuando Dios lo que quiere es bendecirnos. Y hemos dejado de reclamarte a nosotros mismos por nuestra propia carnalidad, enfocar, a entender que algunas pruebas y tentaciones provienen del mundo, otras provienen del enemigo, pero muchas otras provienen de nosotros mismos. Y en este caso era una enfermedad. Y la actitud y la reacción de la mujer es reclamarle a Elías. Dice versículo 21, entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva en él. ¿Sabes qué hizo Elías? Otra vez, me encanta el sentido del humor de Dios. Está el niño acostado, porque dice la palabra que está acostado, y se le echó encima 3 veces. Lucharán 2, 3 caídas sin límite de este tipo. Ahí surgió el santo y cavernario Blue Demon y el Bulldog. Yo sé que nadie sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero ahí surgió, así como ya vimos que ahí surgió el Uber Eats con los cuervos, con Elías surgió la AAA. Se le avienta
3 veces, ¿por qué? ¿No era más fácil decir, levántate, como lo hizo Jesús en distintas ocasiones? Está el niño tendido y de pronto se le va. Y ¡una! ¡Ah! Y la gente, no tanto así, ¿verdad? Porque muchas veces lo que Dios hace va en contra, nuevamente repito, de lo que tú y yo consideramos como debe ser. Y muchas veces Dios va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida, alrededor, con nuestra familia, nuestra iglesia, distintos lugares. Para decir, es que esto yo lo haría diferente. A esta persona yo la cambiaría. Yo traería a gente más capaz y a estos los haría a un lado. Repito, no es como tú quieras, es como Dios quiere. Versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta de la casa, se lo dio a su madre, y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La mujer al inicio, la viuda, decidió obedecer, pero hasta cierto punto, porque no le quedó de otra. Platicaba con alguien en la semana, no me acuerdo con quién, y le decía un riesgo que se tiene para todos los que tienen hijos pequeños. No estoy diciendo que no los traigas a la iglesia, tráelos a la iglesia para que conozcan a Dios. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande o adulto, o viejo incluso, no se apartará. El problema es que si tú no, como padre o madre, no instruyes a tus hijos en los caminos del Señor, o solo es en la iglesia, es muy fácil que para un niño se vuelva religión. A la mayoría de nosotros no nos sucedió eso. Llegamos a Cristo ya siendo jóvenes o siendo adultos. Pero un niño que nació en cuna cristiana, un riesgo que tiene es que diga, pues es que yo voy porque pues ahí vamos, ¿sí? Porque pues no quedó de otra. ¿Sí? Pero Dios en su infinita misericordia, y mira, cada uno de nosotros no quisiera que nuestros hijos fueran atacados por el mundo y por el enemigo. Diría un amigo pastor, nuestros hijos necesitan crecer con un poquito de hambre y con un poquito de frío. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios. Entonces no nos gusta como padres, ¿sí? Pero en ocasiones nuestros hijos tienen que vivir sus propios errores incluso para conocer a Dios. Y en el caso de esta viuda tomó la decisión de obedecer, qué bueno, pero no conocía a Dios. Lo mismo le sucedió a Job. ¿Se acuerdan? Hace tiempo platicamos de Job. Dice Job 1, no vamos a ir para allá, que hacía oración, daba sus diezmos, bueno, hacía holocaustos, etc. Y hasta Job 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era un buen religioso, pero no conocía a Dios. No había visto a Dios. Y en el caso de la viuda, toma una decisión de obedecer al profeta, pero, versículo 24 dice, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor de tu boca es verdad. ¿Sabes cuándo creyó la mujer? Hasta después de la prueba. ¿Sabes tú y yo cuándo fortalecemos nuestra fe? Si pasamos la prueba. No cuando somos bendecidos, no cuando Dios nos da. Eso es un momento de celebración también muy bonito, cuando ves la respuesta de Dios. Pero tu fe y mi fe van a ser probadas cuando pasemos la prueba. Cuando le digamos, Señor, no entiendo el por qué esto. ¿Sí? No entiendo por qué me está sucediendo esto. No sé por qué esta enfermedad, no sé por qué esta situación. Pero yo decido confiar en lo que tú dices. Tu palabra es verdad. No lo veo quizás, pero precisamente eso es la fe. No veo la respuesta. Y ahorita vamos a ver algo muy concreto con Elías. Pero yo decido creer en lo que tú estás haciendo. Capítulo 18, dice, y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año. ¿Cuántos? 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Estarías dispuesto a estar 3 años sin agua en tu casa? Pues el pueblo tampoco no lo estaba dispuesto, pero ni modo. Y mucho de esto que Dios envió fue precisamente para decirles, a ver,
Pónganse las pilas. Reconozcan que yo soy Dios y dejen de estar idolatrando dioses ajenos. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Posiblemente tú y yo no levantamos o no tenemos en nuestra casa un tótem o imágenes. No se refiere a eso. Pero en tu vida y en mi vida, tú y yo podemos tener dioses ajenos delante de Dios en nuestros corazones. Pueden ser personas, pueden ser relaciones, pueden ser expectativas, pueden ser sueños, pueden ser planes, pueden ser una cuenta bancaria, tu conocimiento, tus títulos, las personas a quien conoces. Es que yo conozco a tal político y estoy esperando que me dé un hueso, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperaste, brother? ¿16 años o cuánto? 19. Y en algún momento no dudo que, pues ya llegó alguno que se ve que es más cuate y nada, ¿no? Porque cuando tu fe y mi fe están puestas no en la persona, no en el ídolo, sino en lo que Dios hace y en lo que Dios provee. Ahí está la respuesta de Dios. Amén. Y Elías, versículo 2, fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues sucedió que cuando Jezabel es la esposa de Acab, la reina, destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas, los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Ya estaban en crisis extrema. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino, y bueno, no vamos a leer todo, pero Abdías se encuentra a Elías, ¿sí? Versículo 11, Elías encuentra a Abdías y Abdías le va a decir a Acab que lo encontró. Dice, versículo 11, y ahora ve y di a tu señor, aquí está Elías, y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, él no podrá encontrarte, me matará, aunque yo tu siervo he temido al Señor desde mi juventud. Ahí hay otro tema con Elías, que él no quiere confrontar a Acab, pero nos vamos a saltar aquí. Ok, versículo 13, no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas, perdón. Versículo 15, y Elías dijo: vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy nuevamente, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso. Perdón. Ok, versículo 27. No es cierto, perdón, aquí ya. No quería ver mis apuntes, pero voy a tener que ver mis apuntes. 2021. ¿Sí? A ver, déjame ver. No, ahorita les digo. Ya. El 41. Sí, es hasta 40, sí. Elías, bueno, ok, se la resumo y luego nos vamos a la parte que quiero ver. Elías tiene una confrontación con los profetas de Baal, ¿sí? Y entonces, en pocas palabras, otra vez regresamos al punto del santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog, están Elías contra los profetas de Baal. Y entonces van a encender un fuego, y para no hacerles el cuento largo, de todos modos, léelo. Elías primero humilla a los profetas porque no hay respuesta de parte de Baal para encender su fuego.
Elías todavía, como dice el dicho mexicano, le echa más chamoy a la herida, todavía le echa agua a su altar y de todos modos se prende, ¿sí? Y mata a los profetas de Baal. Versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Recuerda que el Señor había mandado sequía sobre el pueblo porque estaban cabezones, ¿sí? Y hasta que ven esta dinámica donde son muertos recuerda que ellos tenían a los ídolos, a otros dioses, en este caso a Baal, y hasta que ven destruidos a los profetas de Baal, ahora sí, ahí nanita los apaches, dijeron, ¿sí? Versículo 40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Recuerda que en 3 años no había habido lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro sobre sus rodillas. Mira, Elías era un hombre de Dios. Y Elías les había profetizado que hasta que él dijera, iba a haber lluvia nuevamente. Pero me encanta el corazón humilde en ese momento de Elías, porque él pudo haber dicho: a ver, yo digo que otra vez lluvia. Pero ¿sabes qué hizo antes de profetizar eso? Aquí está. Oró a Dios, se humilló delante de Dios. Mira, cada uno de los que estamos aquí tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios ha hablado distintas promesas a nuestras vidas. No se nos olvide humillarnos de manera continua delante de Dios para pedir su guianza. Un error que cometemos muchos los cristianos, y esto lo platicaba hace tiempo con un grupo de jóvenes. Y les decía, un error que cometen los cristianos jóvenes cuando se quieren casar es: me gustó fulanita, me gustó fulanito, ¿sí? Entonces es de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que eso suceda. Y pocas veces nos detenemos a preguntarle a Dios: oye Dios, ¿esta es tu voluntad para mi vida? Y entonces cometemos muchas veces el error de decir: como Dios me ama, como soy hijo de Dios y Dios está conmigo, automáticamente lo que yo quiero es lo que Dios quiere para mi vida. Y déjame decirte, algunas veces puede que sí, pero la gran mayoría no. Y no tanto porque esa voluntad o esa persona, hablando de ese tema, no sea la persona, sino que primeramente quiere ver tu corazón. Y si tu corazón y mi corazón están humillados delante de Dios para preguntarle al Señor, entonces Él va a confirmar, estoy hablando nuevamente del tema de noviazgo, matrimonio, a esa persona. Pero también para planes que tú y yo tenemos, trabajo, familia, ministerio, iglesia, muchas veces hacemos sin consultar con Dios. Y la pregunta es: ¿te has tomado el tiempo para doblar tu rodilla y preguntarle a Dios: ¿esta es tu voluntad en mi vida? Y decimos: es que Dios no me responde. Bueno, una de dos: o ya te respondió y no es lo que tú quieres, o dos, no hemos aprendido a conocer la voz de Dios. Pero esa es harina de otro costal, ¿ok? Versículo 43, allí se agachó a tierra y puso su rostro sobre las rodillas. Versículo 43, y dijo a su criado, está hablando de Elías, le está diciendo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. ¿Qué le está diciendo? Va a venir nuevamente lluvia al pueblo. Y mira, ¿cuántas veces tú y yo queremos que la respuesta de Dios sea pronta y expedita, rápido? Señor, tú dame, necesito, quiero, ¿no? Manda a su siervo a que suba, porque en el monte se podía ver hacia el mar. Dice versículo 43, 43 al final, dice: no hay nada. Y Elías le dijo 7 veces: vuelve a mirar. Es decir, subió el siervo, a ver, ¿qué hay?
Se acercan las nubes, se asomó el siervo desde la montaña hacia el mar. No hay nada, bajó. Ahora, no creas que era una bajada de escalera eléctrica, ¿no? Bajó. Le dice Elías, no hay nada. A ver, otra vez, nada. Otra vez, así hasta 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez le dijo, he aquí, ¿qué le dijo? Una tormenta y está lloviendo. Versículo 44, ¿me puedes ayudar? ¿Qué dice? Una pequeña nube. Una pequeña nube como la mano de un hombre sube al mar. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende porque la fuerte lluvia no te detenga. A ver, no tiene como mucho sentido, ¿sí? A la 7ª vez sube el siervo, recuerda, subió 6 veces y nada, no se veía nada, ni una nube, ¿sí? Y a la 7ª, tú y yo esperaríamos ya la provisión de Dios, la lluvia torrencial. Dice, no, se vio un puño, ¿qué es esto? Extiende tu mano así. Ajá. Y entonces a lo lejos vio una nube de ese tamaño, a lo lejos. Y la respuesta de Elías me encanta. Versículo 44 al final dice, dile a Acab, es decir, al rey, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Cuando apenas era... Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú y yo le diríamos al monte que se mueva. Me encanta porque muchas veces las promesas de Dios son así en tu vida y en mi vida. Algunas veces Dios derrama y lo podemos ver, pero muchas veces sabes que no es así. Porque a Dios le encanta ser permanente en nuestras vidas. Si lo pudiéramos decir así, le encanta ser como misterioso. A ver, de a poquito, ¿sabes por qué? Para que tú y yo creamos. ¿Cómo es que a partir de un puntito, un puño, si lo quieres ver así, Elías dice, ya, prepárense, viene una torrente de lluvia? Si es como, imagínate, cuando ahorita no está así, está medio nublado, pero imagínate que no hay nada, ni una nube, y de pronto corres, vamos a meter la ropa, ¿no? Te quedarán viendo, está soleado. Esto fue lo que hizo Elías, dijo, a ver, ya vi un puntito, nada más una nubecita y de pronto, yo sé que aquí no sucede, ¿verdad? Las mamás nos clavan, la ropa, ¿sí? Y hasta corremos, ¿sí? Eso fue lo que hizo Elías, ahí viene la lluvia. Versículo 45 y 46, ¿alguien se me ayuda, por favor? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Mi hermano, mi hermana, no sé qué es lo que esté sucediendo en tu vida. Digo, conozco la vida de algunos aquí, pero muy en el fondo, en tu corazón, ¿quién lo sabe es Dios y tú? Y algunas veces nos desesperamos por la promesa de Dios. Y en mi vida, te cuento un poquito de un testimonio de mi vida. Yo en mi vida estoy empezando a ver, ¿sí? Esa nube, ¿sí? Y yo espero que este año, yo siento de parte de Dios que algunas cosas se van a concretar. ¿Qué? No sé. Ya si para el 31 de diciembre te llega la invitación que me caso, pues, gloria a Dios, ¿no? Si ya el 31 de diciembre ya no estoy aquí y estoy predicando en Canadá, si el 31 de diciembre no sabes qué, pues ya nada más vengo los domingos porque estoy trabajando y no sé dónde. Y si el 31 de diciembre sigo aquí en esta misma dinámica, de todos modos, es parte de la promesa de Dios. Platicaba, les dije que fui ayer con mi mamá a ver a mi hijo. Y le platicaba y le decía, nosotros crecimos en una iglesia muy grande. Y le decía, ¿sabes que yo los sábados principalmente termino de acomodar y bueno, que todo esté limpio, arreglado, ya dejar las cosas preparadas y todo? A mí me emociona el domingo estar aquí,
Como hace muchos años, cuando era joven y rebelde, no me pasaba. Iba a la iglesia porque no quedaba de otro, a veces ni iba. Y a mí me emociona la reunión dominical que tenemos. Porque la presencia de Dios está aquí, porque Dios habla a mi vida, porque Dios habla a tu vida. Y para mí es una bendición estar en esta iglesia. ¿Sí? Eso que pudiera estar sucediendo en tu vida, y dices, es que Dios le contesta a otros, pero a mí no. A veces es frustrante. ¿Sí? Y muchas veces me ha sucedido. Por ejemplo, ministrar principalmente, obviamente, a hombres, ¿no? Y de pronto algo sucede en su vida y ¡pum! Se humillan delante de Dios y Dios restaura la relación con sus hijos y Dios restaura matrimonios, etcétera, ¿no? Y me ha pasado orar por personas y ¡wow! Y de pronto yo me veo en el espejo y digo, Señor, ¿y yo cuándo? ¿Sí? Me ha tocado orar por personas que han encontrado pareja y se han casado. ¿Sí? Y yo, Señor, pues es un anhelo en mi corazón. No sé si se dé o no, pero Señor, ¿será que para mí tienes una respuesta? ¿Y sabes qué? Dios tiene una respuesta para ti. Posiblemente no sea necesariamente la que tú y yo queremos en nuestras vidas, pero si es respuesta de Dios, esa es la respuesta. Va de nuevo, posiblemente la respuesta que tú y yo recibimos en nuestra vida no sea la que tú y yo esperamos, pero si es una respuesta que viene de parte de Dios, esa es la respuesta, esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque recuerda que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Y que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, de Él. Y si Dios le pediste de pronto que te proveyera una barbacoa y llegan frijolitos, ¡gloria a Dios! Ya tenemos una barbacoa ahí pendiente, pero ya nos dieron chamba, ¿sí? En la SEP, entonces ahí tenemos una barbacoa pendiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Sí? Si la respuesta de Dios en tu vida y en mi vida no es la que queremos, tú y yo tenemos que aprender a gozarnos en esa respuesta. Y en esa respuesta va Dios a derramar su bendición, porque proviene de Él. ¿Qué prefieres? ¿Las respuestas que tú y yo queremos o la que viene de Dios? Yo quiero la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios es mejor, aunque no sea lo que yo quería. Y esto lo oraba Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús dijo, a ver, Señor, si puedes de mí, pasa de mí esta copa. En palabras pachuqueñas, no la quiero, Señor, no la quiero. Y Jesús dijo, yo no, en mi carne yo no quiero vivir esto. Él sabía lo que iba a vivir. Pero la actitud de Jesús fue, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú y yo decidimos y aprendemos a decirle, Señor, y se vale que le diga, Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En mi matrimonio, los que están casados, Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad. Con mis hijos, yo quisiera esto para mis hijos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con mis nietos, con mi salud, con mis bienes. Yo quiero esto, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos rápidamente, si no de tiempo. Versículo 19. Y Acab, recuerda que es el rey, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. A ver, ¿qué sucedió? Recuerda que Acab era un rey, vamos a nadar, ¿sí? Acab era un rey no tan temeroso de Dios, ahí más o menos la llevaba, pero a partir de las cosas que suceden, de la sequía y todo, se pone a cuentas con Dios, pero su esposa no, y su esposa, cuando le cuenta, su esposa se enoja y le manda a decir, Elías, así me hagan los 12 y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Es decir, lo amenazó de muerte.
En algunos casos, la esposa del rey o la reina no tenían como mucha influencia en el pueblo. De hecho, en muchas ocasiones ni se menciona. Pero en este caso, Jezabel sí, y de hecho hay toda una dinámica de algo que se llama el espíritu de Jezabel. ¿Sí? Jezabel no es una persona, bueno, sí lo es aquí en la palabra, pero actualmente no es una persona, es un espíritu que quiere controlar. Y no es exclusivamente de mujeres, también es de hombres. Y hay toda una dinámica, más adelante si quieren hacemos un estudio acerca de esto, porque tú y yo somos susceptibles a un espíritu de Jezabel, a querer controlar, a querer manipular. Y esto era lo que hacía Jezabel. Versículo 3. ¿Y qué le pasó a Elías? ¿Alguien que me ayude? 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A ver, ¿en qué momento nos cambiaron la película aquí? Porque ya lo leímos en el 17 y en el 18. ¡Wow! Dios está con Elías, habla con la viuda. Bueno, primero Dios le provee por medio de cuervos, bebe agua del arroyo, resucita a un niño, 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, mata a los profetas de Baal, hay fuego, manda a su siervo, está la lluvia, tiene fe, le dice acá, paz. O sea, tú y yo lo veríamos así como super Elías, ¿no? O sea, wow. Y de pronto, y leyó Meli, dice, y tuvo miedo. ¿De qué tenía miedo? Ayúdenme, ¿de qué tenía miedo? De la mataron. De la amenaza de Jezabel, que le dijo, te voy a matar. En pocas palabras le dijo, te voy a desvivir, ¿sí? Y Elías tuvo miedo. Entonces decimos, a ver, pero a ver, como de que la película no tiene sentido, ¿sí? Versículo 4, ya lo leyó también Meli, y anduvo por el desierto, y la parte final del versículo 4 dice, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Tuvo ideas, ¿sí? Suicidas. Un hombre de Dios, como de que no coincide. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y aconteció, y acostándose, bajo el enebro, se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida como piedras calientes y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Nada más como breviario cultural, la torta no es como la del Chavo, ¿sí? Una torta de jamón y queso y sus gajitas y su mayonesa. La torta viene siendo como un pan, ¿sí? Como una hojuela, ¿sí? Versículo 7, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios confronta a Elías. Elías está pasando, y este es tema de otra enseñanza, Elías estaba pasando por un momento de depresión, de angustia y de ideas desvividas, ¿sí? ¿Cómo un hombre de Dios? Ahorita vamos a ver algo importante. Versículo 10, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos temor por ponerle tanto peso y empoderamiento a personas y a circunstancias? Y dejar de creer
lo que Dios dice de ti y de mí. Platicaba con una persona en la semana también, y le decía, tú no eres lo que dicen tus padres de ti, tú no eres lo que dicen las personas alrededor de ti, ni tanto lo bueno ni tanto lo malo. Tú eres lo que dice Dios de ti, porque lo malo te puede deprimir y lo bueno a veces nos puede llevar a un nivel de, sí, de sentirnos la última coca del desierto, ¿no? Por ejemplo, esto es otro tema, ¿no? Yo creo que todos amamos a nuestros hijos y les decimos lo bueno que son, pero también tenemos que ubicar a nuestros hijos y decirles, a ver, hijo, tú eres bueno, pero no eres el mejor en esto, ¿sí? Porque hay veces que le decimos, es que eres el mejor músico, eres el mejor cantante, eres el mejor para mí, ¿sí? Y escuchaba una plática hace tiempo, decirle, a ver, hijo, tú no tienes que ser el mejor porque si no se puede frustrar. Si de pronto pierde algo, pierde una medalla, pierde un concurso, pero no queda el mejor y de pronto alguien fue mejor. O sea, tú no eres el mejor en esto. Sé lo mejor que puedas ser en esto. Es distinto. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Sí? Pero yo no te voy a amar más o te voy a amar menos si no lo logras. Porque si no el niño empieza a creer que su aceptación delante de sus padres o delante de la gente es si es bueno y si es malo, entonces no soy digno de amor y de afecto. Pero ese es también otro tema. Ahí vamos por favor, si alguien va sacando los temas pendientes para enseñanzas dominicales o de miércoles, lo tomamos. Dice, versículo 11, entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Te resumo rápidamente, digo, esto todavía es para otra enseñanza, pero Dios manda ciertas cuestiones de viento, de lluvia, de tormenta, de terremoto, pero Dios no estaba ahí. Muchas veces Dios te va a hablar en lo privado y en lo secreto, no en lo aparatoso, no en lo espectacular. Mira, yo no estoy en contra de los congresos y en julio vamos a ir al congreso de jóvenes y son padrísimos y créanme que te cambia en cierta dinámica la vida. Pero tú y yo no podemos depender de que Dios nos hable en lo espectacular, del ruido y en el congreso. Y no estoy en contra de los congresos, pero hay gente que se la pasa en congreso pastoral, congreso de misiones, congreso de mujeres, de hombres, de niños, de de enseñanza, congreso para hacer congresos. Y mira, son eventos muy bonitos. Pero ¿sabes de dónde Dios te va a hablar? En lo íntimo. Si tienes la oportunidad, celébralo y disfruta un evento. También se vale disfrutar un evento espectacular, pero Dios donde va a hablar a tu corazón va a ser en lo íntimo. Versículo 14, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Solo los que sean alrededor de 45 años en adelante para arriba se van a acordar de Zoila. ¿Alguien se acuerda de Zoila? Salía en un programa de qué nos pasa exactamente. Y entonces era un hombre disfrazado, ¿no? Y era Zoila. Y entonces decía, es que soy la que lava, soy la que plancha, ¿sí? Zoila, y era así como... Y en el caso de Elías, él está como Zoila, ¿sí? Es que yo soy el único, ¿sí? Mira, cuántas veces tú y yo hemos pasado por situaciones, ay, es que soy el único que está pasando por esta playa. Es que Dios la trae conmigo. No somos la última coca del desierto, mis hermanos. Vamos a concluir con los versículos. Dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Jezael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. A ver, ¿qué sucedió a Elías? Llegó un momento de depresión que dijo, soy el único profeta.
Entonces Dios le dijo, a ver, hasta aquí llegaste, maestro. ¿Quiere decir que Dios se enojó? ¿Dios lo castigó? No. O sea, también Elías se cansó hasta cierto punto. ¿Se vale que tú y yo nos cansemos? Claro que sí. Pero Dios dijo, a ver, últimas indicaciones. Unge a este rey, y unge a Eliseo como tu reemplazo. ¿Sí? 7 puntos rápido de conclusión acerca de estas dinámicas de Elías, que son puntos prácticos para ti y para mí. Ser humano, ser hombre, mujer, tener esta humanidad en nuestras vidas, no es un pecado. ¿Cuántos hombres de Dios, grandes predicadores, se cansan? ¿Sabes que la depresión es una dinámica que afecta a más personas de las que tú y yo creemos? Posiblemente tú y yo hemos pasado por depresión, ¿sí? O por ansiedad. Decimos, no, es que no sepan en la iglesia que estoy deprimido, que estoy ansioso, porque van a decir que estoy en pecado. ¿No? Ahora, lo importante no es la depresión y la ansiedad que tú y yo pudiéramos tener, sino que no permanezcamos allí y dejemos que la obra de Dios continúe. Pero ser humano no es un pecado. Los líderes más influyentes son personas, son humanos. Dios no se desilusionó con Elías. Pásenle, chicos. El sentir o el pasar por momentos de debilidad no te hacen menos espiritual. Punto número 2. Hay un peligro en la soledad autoimpuesta. ¿A qué voy con esto? Muchas veces Dios nos va a aislar para hablarnos, pero muchas veces en depresión y en ansiedad, tú y yo nos autoaislamos. Ay, es que nadie me comprende. Es que pobre de mí. Es que estoy solito. Es que estoy solita. ¿Sí? Es que nadie me quiere. ¿Sí? Y entonces alguien se acerca en la congregación para saludarte. No. Es que no oren por mí porque... Y entonces nos infringimos soledad. Si Dios te quiere aislar para ciertas cosas, Dios lo va a hacer, ¿sí? Pero tú y yo necesitamos no imponernos soledad. Punto número 3. Es importante cuidar tu cuerpo. ¿A qué voy con esto? Dios le proveyó alimento a Elías, ¿sí? Me encanta porque dice que está Elías, no lo dice la palabra depresión, pero está Elías deprimido, y llega el ángel de Dios y ¿qué le dice? Come. Dios no lo regañó. El ángel del Señor no reclamó. Elías, estás deprimido, mira, fuego va a caer sobre ti. Tú come. Qué importante es que tú y yo comamos adecuadamente, cuidemos nuestro cuerpo, tengamos algún tipo de consulta médica. Muchas veces sobreespiritualizamos las cosas. ¿Qué es sobreespiritualizar las cosas? Decir que todo tiene un sentido espiritual. Es que Dios me está mandando esta enfermedad. Pues sí, pero te echas 1,5 litros de coca. Es que Dios sáname, ¿no? Voy a ir a mis análisis, pero que salgan positivos. Pero pues te echas un litro de coca. O sea, eso es sobreespiritualizar las cosas. Querer tratar de que todo sea, y salió mal, quiere decir que el diablo la trae conmigo, ¿no? Qué bárbaro. ¿Sí? Qué importante es que tú y yo cuidamos nuestro cuerpo. Punto número 4. Dios te busca en el silencio, no solo en el estruendo. Ya lo platicamos un poco. ¿Quieres tener intimidad con Dios? Dios te va a hablar allí. Dios también te puede hablar en lo macro, en lo grande, sí. Pero la intimidad con Dios es secreta. ¿Sí? Por eso dice la palabra, cierra tu puerta y ahí en lo secreto, ora a Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Sí? Punto número 5. Contrarresta las mentiras con la realidad de Dios. Elías solito se empezó a decir, es que solo yo he quedado, es que buscan para matarme, es que soy la paz. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos en nuestra mente un cuento que no existe? ¿Sí? Le creemos más a lo que dice la gente, creemos más de lo que dice Moni Vidente. Yo sé que nadie aquí conoce quién es Moni Vidente,
Estoy hablando de otra iglesia por allá, por Picarantos, que ellos sí. ¿Cuántas veces hacemos tanto caso a tantas cosas y tantas mentiras de Dios y las hacemos realidad en nuestra vida? ¿Sí? Es que lo dijeron en las noticias, es que lo dijo tal, sí, es que lo dijo tal, entonces estoy angustiado. Mira, hay ciertas realidades que no podemos derribar en la realidad. Hay lluvias, hay terremotos, hay una situación política complicada, lo ha habido siempre, lo está viendo y lo va a ver. Y creo que la hermana Vicky oraba eso el martes, o sea, pues es profético lo que tú y yo estamos viviendo. Si no me crees, lee Mateo 24. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, se levantará nación contra nación, etc. Entonces, si tú y yo como cristianos oramos, Señor, te pedimos la paz del mundo, como Miss Universo, ¿no? Miss Universo le pregunta, ¿qué quieres? La paz del mundo. Ya se ven. ¿Sí? No. Ora lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pide la paz de Israel, eso sí. Pero si tú y yo oramos para que no haya terremotos, o que no haya hambrunas, o que no haya... No estamos orando la palabra, no estamos siendo específicos en nuestras oraciones. Y mira, yo he escuchado en distintos lugares, en distintas oraciones, Señor, quita toda la enfermedad del mundo, que no haya niños enfermos, que no haya, pues no, o sea, no es que querramos el mal, sino que tenemos que ver que es la palabra. ¿Qué sí puedes orar, Señor? Yo te pido que ante los terremotos y la hambruna y las epidemias que está habiendo, guarda a tus hijos, guarda a aquel que clama por ti, para que te conozca. Y entonces estamos haciendo oración efectiva, pero eso es tema de otra plática, por ahí ya es como la octava, ¿sí? Pero contrarresta las mentiras con la realidad de Dios. ¿Y sabes tú y yo cómo vamos a contrarrestar las mentiras? Con la palabra. Si tú y yo no conocemos las promesas que están aquí, pues va a haber hambres, terremotos, guerras, y ay, van a venir por mí. Pero si tú y yo leemos que somos más que vencedores, ¿sí? Que Dios nos ha puesto a las naciones en nuestros pies, ¿sí? Y cuántas promesas están aquí. Punto número 6. Recupera el propósito paso a paso. Si ha habido algún momento de duda, de conflicto, te has alejado de la palabra, porque alejarse de Dios no es dejar de venir a la iglesia. Hay gente que puede venir los domingos, martes, miércoles, días festivos, sábado, primera comunión, bautizos, bodas, lo que sea, pero estar alejado de Dios. Si te has alejado de Dios, ten intimidad con Él. Recupera el propósito, porque tú y yo, cada uno de nosotros tenemos propósitos en Dios. No hay ninguno aquí que no tenga un propósito de parte de Dios. El problema es que muchas veces nos hacemos las mentiras. No, es que Dios ama más a los que le van a los Pumas. Pues un poquito más, ¿sí? Pero no mucho más, ¿sí? Es que Dios ama a los que han hecho esto, a este que tiene tal testimonio, a aquel que estudió, a aquel que hizo, aquel... Dios nos ama y Dios tiene un propósito para todos. Y ya si le vas a la América, pues arrepiéntete y también Dios te ama y tienes propósito, no pasa nada, ¿sí? Y punto número 7 y último. Acepta que necesitas un relevo y compañía. Mira, yo en momentos que yo he vivido, tipo Elías, lo que yo anhelaba es que Dios me mandara a alguien por encima de mí. Algún maestro, algún profeta, algún pastor. Yo lo voy a obedecer, o sea, me voy a poner a cuentas. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a Elías? Dios no le manda a Elías un profeta que a él rinda cuentas. Dios le manda a Elías, a Eliseo, le manda un siervo. ¿Qué? Al contrario, tú y yo diríamos, Elías necesitaba a alguien que le dijera, no, Elías, no estés deprimido, levántate y camina. Dios le envía a un siervo para que él le enseñe. Mira, tú y yo tenemos suficiente palabra, la mayoría de los que estamos aquí, ya para enseñar. Obviamente tenemos que estar bajo autoridad espiritual. La autoridad pastoral y la autoridad pastoral que tenemos San Luis, etcétera, y es bueno que estemos bajo esa autoridad. Pero ¿sabes dónde Dios va a enseñarte más? Cuando tú enseñes. Te me fuiste domingo, pero les di una palabra. Es para ti, para Liz y para Fabi. Ya es momento de enseñar. Ya es momento de que lo que Dios les ha hablado a sus vidas lo enseñen a la iglesia. ¿Alguien pidió pollos como la vez pasada? ¿Alguien sí pidió tamales? Ya es momento de enseñar. Ya es momento de hablar lo que Dios ha hablado a sus vidas.
Y esto va con lo último que platicamos hace como mes y medio. Discipula, enseña a otros. Y ahí Dios va a terminar de hacer una obra. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios misericordioso, Señor. Y a partir de la vida de Elías nos enseñas, Señor. Yo te pido que podamos entender no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón lo que tú estás hablando, Señor, y aprender que si tú has hablado, tú lo vas a cumplir, Señor, y no escaseará en nuestras casas, en nuestras vidas, ni el aceite ni la harina. Y no solo es lo económico, sino es la palabra, es lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. No escaseará porque hemos decidido obedecerte. Señor, y a veces vemos esas promesas como un puño, como algo lejano, como una nubecita. Es más, hay veces que ni siquiera vemos la respuesta de esa promesa. Y quizás ya nos cansamos al subir al monte 1, 2, 3, 5 veces. Señor, pero si tú has hablado, tú lo vas a cumplir. Señor, yo no sé específicamente las promesas que has dado a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Pero si tú has hablado, tú lo vas a cumplir. Dice la palabra, el que comenzó la buena obra en tu vida es fiel para cumplirla, para completarla. Perdónanos, Señor, si nos hemos desesperado, quizás si hemos dudado, Señor. Es más, quizás ya hemos recibido la respuesta y no hemos reconocido que proviene de parte de ti. Señor, pero gracias porque tú traes aliento y paz a nuestras vidas, Señor. Padre, y si alguno de nosotros ha pasado o está pasando por algún momento de desesperanza, de depresión, de ansiedad, Señor, dice tu palabra que no dejemos que brote en nuestros corazones ninguna raíz de amargura. Esa amargura es un cáncer que nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia. Señor, en esta mañana decidimos estar en paz delante de ti. Dice tu palabra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, si hemos estado en enojo, en depresión, en ansiedad, con falta de perdón, Señor, en esta mañana nos ponemos a cuentas contigo. Señor, para poder entender que tú nos quieres bendecir, Señor, y no queremos limitar la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pero también reconocemos nuestra humanidad, que se cansa, que a veces puede dudar, Señor, pero decidimos poner nuestra fe en la roca que es Cristo, Señor. Y tú nos levantas, Señor, y tú nos alimentas, y tú nos alientas, Señor. Y como decía Pablo, prosigo a la meta. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí como iglesia, proseguimos a la meta, al llamamiento que tú has puesto sobre cada uno de nosotros, Señor. Y la meta es Jesucristo. La meta es ser como Jesucristo. La meta es anunciar el Evangelio. La meta, Señor, es vivir la vida que tú quieres que vivamos, no la que nosotros anhelaríamos o quisiéramos, Señor, sino obedientes a ti. Y gracias porque aún en eso tú nos bendices y tú sigues siendo bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.